Hoy, sábado 6 de diciembre de 1986, presentamos una conferencia más del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero, titulada Ometeot, correspondiente al ciclo La sabiduría oculta en América. Dejamos a ustedes con el maestro Chávez. A ustedes que para hurgar en el conocimiento de nuestros antepasados debemos hacerlo con profunda reverencia, con profundo respeto y podría decir a ustedes que con profunda religiosidad. Ya hemos hablado algo del Omeyocan. No está de más hacer una pequeña recordación. El Omeyocan es el lugar de la esencia dual. En el principio no existía nada, solo el Omeyocan, donde vive Ometecuhtli Omecíhuatl, señores de la dualidad. Omeyotl es la esencia dual que actúa uniendo a Ometecuhtli y Omecíhuatl, lo que origina todo cuanto existe. Ometeotl es el principio generador dual. Muchos empeñados en rechazar todo lo que huela a religiosidad se refieren a estas potestades como si fuesen exclusivamente energías. Es decir, como si no interviniera la divinidad. No negamos que son energías, pero nosotros mismos somos energía. Nuestro cuerpo físico es energía condensada, pero es energía, que sirve de vehículo a otras energías más sutiles. Y ya hemos dicho que una energía, entre más sutil es más poderosa. Nos sucede a nosotros algo muy curioso. Efectivamente estamos atrapados por la forma. Y somos incapaces de comprender algo consciente, inteligente, que no tenga forma. Es decir, el intelecto no da para más. Pero definitivamente somos energía. En el último análisis esencial, somos energía. Otras veces, ya lo he dicho, el materialismo dice todo es energía, la energía se transforma en materia, la materia en energía, por tanto Dios no existe, porque todo es energía. Repito, estos señores se olvidan de que esa energía es inteligente, consciente, omnipresente, omnipenetrante, y eso es Dios, definitivamente. El venerable maestro Samael hace un análisis trascendente y trascendental
Y nos dice que la humanidad se ha dividido en dos campos. En última síntesis, en dos campos. Denomínese como se denomine, son dos campos. El materialista y el espiritualista. Y el venerable maestro Samael dice que el materialista definitivamente no conoce la materia. Y el espiritualista no conoce a Dios. De modo que ambos estamos en la olla. El maestro en su análisis trascendente nos habla de que hay algo en la materia que es permanente, que es eterno. Y él lo llama sustancia. También lo llama iliaster. Así nos dice que cuando todo retorne al seno del absoluto, en la noche del pralaya, en ese iliaster van las semillas para una nueva creación. Así como un árbol desaparece, ¿verdad?, pero queda su semilla. Bien, los espiritualistas hablan mucho de lo divinal, de la divinidad, pronuncian palabras inefables, ¿sí?, llenas de unción, llenas de devoción, inclusive de religiosidad, pero no pasan pues de la teoría. Y muchos piensan en un Dios sentado allá en las nubes, con barbas hasta el ombligo, en un trono de tiranía. Por eso dice él, en realidad la humanidad, unos no conocen lo que es la materia, otros no conocen lo que es, no saben lo que es Dios. Y otros dicen que solo existe la materia, que no existe Dios. Otros que solo existe la energía. Y así nos hemos encontrado multitud de gente, ¿verdad?, que quiere atribuir solamente a la energía los conceptos de nuestros antepasados. Este camino de investigación de la sabiduría de nuestros antepasados está lleno también de peligros. Debemos ir, como se dice comúnmente, con pies de plomo, pero debemos ir inteligentemente. La gnosis nos sirve, definitivamente la gnosis nos sirve para ir desbrozando el camino y entender la esencia del conocimiento oculto de nuestros antepasados. Ya hemos hablado a ustedes de Quetzalcóatl, hemos hablado a ustedes hasta de su organización política y social. En fin, hemos tocado variados temas que son fundamentales para el conocimiento de nosotros mismos, puesto que hemos afirmado, y lo hacemos en forma categórica, en forma enfática,
que así como el hombre debe conocerse a sí mismo, los pueblos deben conocerse a sí mismos. Y nosotros debemos conocer y amar esta sabiduría, estas tradiciones heredadas de nuestros antepasados. Solo así tendremos una característica, una personalidad fuerte como pueblo. Si amamos nuestras tradiciones, repito, la sabiduría que nos heredaron nuestros antepasados. Dicen nuestros antepasados, venimos de lo antiguo. Fíjense, venimos de lo antiguo, del pensamiento y de la hechura de Ometecuhtli y de Omecihuatl. Procedemos de la esencia, y cada hombre y cada pueblo, según su lengua y su pensamiento, reconoce ese origen dual. Para nuestros abuelos, ese principio supremo, masculino y femenino a la vez, llamado Ometeotl, es la unión de Ometecuhtli y Omecihuatl, el señor y la señora de la dualidad, los cuales son también llamados Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl, portadores de los rayos de luz y de calor procedentes de lo alto, que producen la abundancia en la tierra. Se cubren con símbolos de fertilidad, adornados con mazorcas de maíz, el alimento principal de los hombres, en el que se acumula la energía de todos los elementos de la naturaleza, representada por Acatl, que llevan en sus manos. Ellos son el origen, la generación, el desarrollo de la vida y del pensamiento, pues ellos son Ometeotl. Es indudable, mis queridos hermanos, que debemos capacitarnos en el conocimiento de nuestro propio idioma. Eso es urgente, es necesario. ¿Y cuál es nuestro propio idioma? Nuestro propio idioma es el mexicano, el náhuatl. Porque es curioso que siendo mexicanos estemos aquí como extranjeros. Ya no sabemos ni cómo se escribe ni qué significa una palabra en mexicano. El venerable maestro nos dice que para conocer el mensaje de sabiduría de cualquier pueblo es esencial conocer su lengua. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la maravillosa sabiduría de los guaraníes, nos hablan del origen de la palabra, nos hablan de las palabras almas. No sé si todos esos conceptos pasaron por alto, no sé si no repararon en ellos. Todos esos conceptos son altamente sugerentes. Palabras almas. Es decir, cada persona es una palabra alma. Es maravilloso.
Es decir, puede ser una palabra alma. ¿Qué nos recuerda eso? El que encarna el verbo. Encarnar el verbo. No debemos olvidarnos, pues, de que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Todo esto es sabiduría, hermanos, que debe morar en nuestros corazones, que debemos comprender profundamente. Si hay algo que debemos pedir a la divinidad es comprensión. Es indudable que todo en la vida tiene un origen sagrado. ¿Recuerdan cómo ora el guaraní? ¿Cómo ora? Por medio de la danza, por medio del canto, ¿sí? Por medio de la oración, desde luego. Todo, pues, repito, tiene un origen sagrado. Si se ha pervertido, si se ha ensuciado, culpa es nuestra. Pero he ahí, pues, la importancia de conocer el idioma de cada pueblo. Entre más nos remontamos al origen, a la palabra antigua, más nos acercamos a lo divinal. Por eso no me cansaré de recalcar que es necesario conocer el mexicano. No lo hablo, pero conozco muchos términos. Y eso me ha hecho comprender estas cosas y me ha abierto un horizonte maravilloso. Entonces les ruego que cualquier cosa que no entiendan, me pregunten. Ometeotl, podríamos analizar la palabra. Ome, dos. Teotl, Dios, el Dios dual, el Padre Madre, pues, de todas las teogonías. Ometecuhtli y Omecihuatl, también llamados Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl, tuvieron 4 hijos, a los que encomendaron la formación del cielo, de las estrellas, del mundo y de los seres. ¿Se recuerdan de las 4 columnas del cielo? Los 4 ángeles de cada punto cardinal del cristianismo. ¿Sí? Los 4 hijos del principio formador dual fueron llamados Tezcatlipoca, cada uno. El Tezcatlipoca oscuro, el Tezcatlipoca rojo, formador de la vida. Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca azul. Tezcatlipoca es el secreto de todo lo disimulado. Es una forma de expresión. Podemos decir es el secreto de todo lo velado, de todo lo oculto. Como son los encantamientos con que se inicia el hombre en los misterios del conocimiento de la vida interior por medio del pensamiento y de su propio sentir, que lo libera de una soledad desamparada
pues según los testimonios de los abuelos, el hombre se manifiesta al igual que todos los seres. Fijarse bien en lo que vamos a decir. Según nuestros abuelos, según los testimonios de los abuelos, el hombre se manifiesta al igual que todos los seres como la encarnación viva de una partícula celeste. Vayan dándose cuenta pues de lo que somos. Quetzalcóatl es la ciencia de la vida. Y los que la practican son llamados Quetzalcóatl. Ellos enseñaron al hombre a pulir el jade y las piedras preciosas, a trabajar los metales, a tejer las telas de colores hechas con hilos de algodón policromado, a fabricar mosaicos con las plumas más hermosas de las aves. Pero sobre todo, los Quetzalcóatl enseñaron a los abuelos la verdadera ciencia que nace de la observación de los astros y de la naturaleza, que sirve para registrar las revoluciones de las estrellas y los cambios sobre la superficie de nuestra madre la Tierra, la que estudia la mecánica celeste y sirve para medir el tiempo para todas las cosas y para cada ser. Es famosa la historia de un Quetzalcóatl, Seacatl Topiltzin, que se dice gobernó en Tolán, o Tula, quien guió a su pueblo dentro del orden y la armonía, y que faltando gravemente a los principios establecidos por sus antecesores, es desterrado, se destierra él. Metafóricamente, muere en el fuego, quemando su cuerpo, y su corazón también metafóricamente se eleva al cielo, convirtiéndose en un astro refulgente. Todo esto ya lo hemos explicado. El profundo símbolo. Aquí tienen una muestra, pues, de cómo se daba siempre el conocimiento veladamente. Solo aquel, digamos, el iniciado, el que tenía en su mano las claves fundamentales, podía entender todo esto. Todos los grandes avatares vienen al mundo a enseñarnos el conocimiento y a enseñarnos el camino con su propia vida. Su propia vida es la cátedra viva. Cada uno de nosotros debe ascender su propio calvario para llegar a la suprema liberación. También nos enseñan los grandes maestros que el hombre no debe caer. Pero ellos caen. Jesús tuvo sus 3 caídas simbólicas. Aquí nos están diciendo que Quetzalcóatl también cayó. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que semejantes maestros, semejantes seres se caigan? Sencillamente para darnos la enseñanza de que es malo caer, pero es más malo no levantarse. Así, aunque se dice que Quetzalcóatl, Seacatl Topiltzin cayó sexualmente, él siguió trabajando en la gran obra. Y por eso
En ese viaje simbólico también que emprende, atraviesa un río. Ya les he dicho, atravesar un río significa trabajar con las aguas puras de vida. Al llegar al otro lado, se incinera. Y de sus propias cenizas sale su corazón, convertido en mariposa. Se eleva al cielo y se convierte en el planeta Venus, en Tlahuizcalpantecuhtli, el lucero de la mañana. Todo eso es una hermosa metáfora. Ciertamente debemos quemar hasta la sombra de nuestros agregados psicológicos en la fragua encendida de Vulcano, es decir, en la novena esfera, en el trabajo con el sexo. Eso es quemarse en el fuego, quemar nuestros agregados psicológicos, y no de otra manera puede surgir esa mariposa preciosa. También metafóricamente es el alma del individuo, limpia, pura y sin mancha. Se eleva al cielo también, metafóricamente, se convierte en el planeta Venus. Decía el venerable maestro Samael Aún Weor, aquella estrella que siempre nos ha sonreído. A cada adepto se le promete una estrella, nuestra estrella interior. Son los Quetzalcóatl los guías de pueblos y constantes benefactores, pues ellos conocen la ciencia de la vida e instruyen constantemente a la humanidad. Decían los abuelos que es Quetzalcóatl quien llega al lugar del reposo y la quietud, o sea, al Mictlán, el lugar de la eterna inmovilidad. Donde todo se regenera, también decimos se regenera porque allí es donde se despoja de los agregados psicológicos aquel que no lo hizo aquí en este mundo por su voluntad, mediante el sufrimiento. Recoge ahí los elementos necesarios para hacer una nueva humanidad con los huesos de generaciones pasadas. O sea, la sabiduría de nuestros antepasados. Se trata siempre de hacer al hombre nuevo, al nuevo hombre. Esta enseñanza que aquí recibimos no pretende otra cosa que hacer de ustedes, de cada uno de ustedes, un hombre nuevo, una dama nueva. Es decir, la anterior debe perecer. Más todavía, esta nueva generación debe dar nacimiento a seres más adelantados realmente que nosotros en lo espiritual, cumpliendo con los mandamientos de la ley divina. Se dice que Quetzalcóatl busca el alimento de los hombres y descubre que dentro de una montaña lo tienen guardado las hormigas, el maíz. Él mismo se convierte en hormiga. Todo es metáfora, todo esto es metáfora.
se convierte en la hormiga negra. El primer color de la gran obra, y eso sucede en nosotros cuando empezamos a trabajar en la novena esfera. Como se nos alborota toda la jicotera que traemos dentro. Estamos negros. Es el primer color. Después pasamos a blancos, luego a amarillos y luego a rojos. Por eso es que la hormiga roja, fíjense, es la que tiene el alimento sagrado. Todo esto lo comprendemos y lo sabemos, repito, gracias a la gnosis. Y encontramos la perfecta documentación y comprobación en la sabiduría oculta de nuestros antepasados. Por eso es que es la roja, porque no lo tiene otra sino la roja, ¿verdad? Entonces, obviamente, no fue allá Quetzalcóatl a buscar el maíz para, como dicen por allí, ¿verdad? Nos enseñó a sembrar el maíz. No. Ya sabemos que ese maíz representa la simiente humana. Así como para Oriente el arroz, para Occidente el trigo, para nosotros el maíz. Bien. Con los granos preciosos que él encuentra de 5 diferentes colores. Él mismo se convierte en hormiga y toma un grano de cada uno y lo siembra en el regazo de la madre tierra. Otra vez la madre tierra. La tierra filosofal, ¿verdad? Nuestro organismo. Después de haber cosechado, hace 5 masas, a la que Quetzalcóatl agrega los huesos traídos del Mictlán. Fíjense qué bonito. Hace 5 masas con los granos de diferentes colores y agrega los huesos que se fue a traer también al Mictlán, ¿sí? Amasándolos con el agua preciosa que él mismo se sangra, su propia sangre. Es decir, no piensen para afuera, piensen para adentro, ¿sí? ¿Van entendiendo? Con la masa del maíz rojo, el líquido vital que corre por las venas. Con el maíz amarillo, los tejidos que cubren los huesos. Con el maíz azul, los xiquipiltin, donde se aloja el aire que penetra con el aliento. ¿Cuáles son los xiquipiltin? Los pulmones. Con los 5 atoles, la madre tierra alimenta a la nueva humanidad. Pues es obvio, todos traemos esos atoles adentro, esos atoles simbólicos, metafóricos. Pues eso lo está alimentando la tierra, ¿no es cierto? Pues en el maíz se conjuntan todos los elementos de la naturaleza, por lo que es una planta sagrada. Bien sabemos por qué es planta sagrada, por el símbolo que encierra. Estas bellas metáforas contienen la ciencia de los Quetzalcóatl, significando el origen cósmico de los antiguos hombres que poblaron estas latitudes, viviendo en el regazo de Tonantzin, Coatlicue. La tierra es la madre amorosa que nos abriga y nos alimenta, pues nos provee de todo lo necesario para subsistir.
Coatlicue es donde se concentra la esencia generadora de todos los elementos de la naturaleza. Por eso tiene su falda de serpientes y cambia su piel todos los años por una cubierta de verdor que produce plantas que florecen y fructifican. Abre su seno para que corran las aguas, que cuando se acumulan y aquietan como espejos de jade, adornan también la falda de Tonantzin, convirtiéndose en Chalchiutlicue, la falda de esmeraldas. Todo esto es profundamente significativo y me dan ganas de dejarlos así, en ayunas. Chalchiutlicue, la de la falda de esmeraldas, representa las aguas horizontales. Todos los lagos, las lagunas, los espejos de agua, los charquitos y el mar. ¿Sí? Bien. Los ojos de la tierra son los manantiales. Y también con sus lágrimas da de beber a sus hijos. La dualidad generadora se manifiesta en su regazo, donde se conjuntan todos los elementos. Ejecatl barre los campos y lleva las semillas de un lado a otro, pues es el sembrador. Ejecatl, que entre otras cosas pues es el viento. Pero Ejecatl es un daituso. Tonatiuh le da calor y la luz que la rejuvenecen. Tonatiuh o Tonatiuh, el sol. Tlaloc es el licor que ella bebe con ansia para que las semillas preciosas germinen. En su regazo se acumula el calor del fuego celeste, que se junta con el calor del fuego de sus entrañas. Energía cósmica del principio dual que fecunda a nuestra madre con la esencia generadora del Omeyotl. Eso dicen las palabras sabias de nuestros abuelos. Venimos de lo antiguo y nuestra sangre aborigen vibra con el latir de Tonantzin Coatlicue. No importa que ahora nuestra sangre esté mezclada. Dejémonos llevar por el flujo interno que anima nuestro corazón y nuestro sentir, que lo lleva hacia nuestras raíces. Por alimentarnos de ella, por vivir de ella y por crecer y desarrollarnos en ella, cumpliremos con nuestro destino. Algún día volveremos a su vientre para que nuestra materia sea transmutada en otras nuevas vidas y nuestra esencia quizá quede en una lejana Citlali, estrella, o anime a un pequeño Huitzilin, colibrí. Entre tanto, comprendamos la palabra antigua para vivir acordes a la filosofía del respeto de los antiguos mexicanos. Ometeotl, Padre y Madre de todo lo existente, esencia y materia del universo. Moyocoyani, Teyocoyani, el que se piensa a sí mismo, el que se inventa a sí mismo. El formador de todos los seres desde el Omeyocan, el lugar de la esencia dual, que es todo lo que existe en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Ahora vamos a hacer un pequeño cuadrito que nos va a ilustrar bastante sobre el contenido de esta conferencia. Naturalmente tenemos que hacer uso del pizarrón. En fin, vamos a ver si es posible que algo de esto quede grabado. Y no para adentro.
Todos esos personajes están dentro de nosotros. Y si el ser tiene dos almas, una espiritual de naturaleza femenina y una humana de naturaleza masculina, que se aman intensamente, pues ¿cómo no se han de unir? Son hermanos, tienen que unirse. He allí pues la clave, están dentro de nosotros, ¿sí? Y solo cuando se unan dentro de nosotros, mediante nuestro trabajo, estaremos íntegros. ¿Me he explicado? Las personas que hayan avanzado dentro de la gnosis comprenden esto perfectamente. Entonces desaparece el incesto, ¿sí? Porque todos los personajes bíblicos, la Biblia es maravillosa y como muchos libros sagrados. Primero fueron profecías que se cumplieron, fueron hechos históricos que se cumplieron, pero es un drama que debe realizarse dentro de nosotros mismos. Todos esos personajes están acá dentro. Díganme quién no trae Judas adentro. Si ahorita mismo es el que está reinando. ¿Sí? Bien. La nueva tierra. El Creador, Ñamandu Ru Ete, pide a uno de los verdaderos padres de las palabras almas que cree la nueva tierra para sustituir a la anterior. Karai Ru Ete no acepta porque sabe que los hombres volverán a transgredir los preceptos divinos y que los dioses tendrán nuevamente que destruir la tierra. Pide entonces el Creador a Jakaira Aruete que la cree, y éste acepta, prometiendo aliviar con su neblina vivificante, con el tabaco y con la pipa, los infortunios de la futura tierra de las imperfecciones. Ñamanduru ete al mensajero: bien, irás mi hijo y preguntarás a Karairuete si él está dispuesto a crear su pequeña morada terrenal. Karairuete al mensajero: yo en ninguna manera estoy dispuesto a crear algo predestinado a no perdurar. Yo descargaría mi cólera sobre la tierra. Por consiguiente, dile, él no tiene intención de crear su morada terrenal. Ñamanduru ete al mensajero: bien, siendo así, ve ante Jakaira Aruete y dile si él está dispuesto a crear su morada terrenal. Jakaira Aruete: yo ya estoy dispuesto a crear mi futura morada terrenal. Mi tierra ya contiene presagios de infortunio para nuestros hijos hasta la postrer generación. Ello, no obstante, esparciré sobre ella mi neblina vivificante, las llamas sagradas. La neblina he de esparcir sobre todos los seres verdaderos que circularán por los caminos de la imperfección. Y crearé el tabaco y la pipa para que nuestros hijos puedan defenderse. Yo iluminaré mansamente con mis relámpagos sin trueno la totalidad de los valles situados entre las selvas. El poblamiento de la nueva tierra. No fue precisamente Jakaira Aruete quien creó la nueva tierra. Fue encomendada la obra a Paapa Mirí, Dios que es el mismo Ichapi I, hijo de Jakaira. Antes de terminar de crear la nueva tierra, fue llamado por su madre y volvió a su lado sin concluir la obra. Por esta razón existen cordilleras y montes que no son de utilidad alguna para el hombre. Para abuela de la nueva tierra, creó el Tatu Ay, armadillo colorado. La que dejó para dueña de la nueva tierra es la Anfisbena.
La anfisbena es un saurio, es un reptil, es entre saurio y reptil, la anfisbena. Nuestro padre Pa-Pa-Miri creó esta tierra, hizo que se entonase en su tierra el canto sagrado del hombre, el acompañamiento del canto sagrado del hombre en la morada terrenal fue el canto de la mujer. Antes de haber hecho escuchar el canto sagrado del hombre en toda la extensión de la tierra, le echó de menos su madre y le volvió a llamar a su morada. Antes de haber llenado el ámbito de su morada terrenal con el canto sagrado del hombre, antes de haber alisado su morada terrenal en toda su extensión, volvió nuestro Padre a su morada. La manera en que originalmente hubo fuego en la tierra. Una vez creada la nueva tierra, el Creador mandó a Pa-Pa-Miri que hiciera obrar con su propia sabiduría a los Mbyas, los que portan el adorno de plumas. Pa-Pa-Miri concibió como primera obra proporcionar el fuego a los hombres. Ayudado por el sapo, robó el fuego a los buitres, fingiéndose muerto. Como los buitres no respetaron lo que creían el cadáver del dios, la tierra de nuestro primer padre ya se ha deshecho. Ha surgido ya la nueva tierra. Bien, mi hijo, ve a la tierra, tú, mi hijo, Pa-Pa-Miri. Tú de tu propia sabiduría conocerás a los que llevarán la hermosa insignia de la masculinidad. En cuanto conozcas el adorno de plumas, llevarás mi palabra y la harás obrar en la tierra. Solamente en virtud de ella sabrás qué hacer en la tierra, dijo nuestro primer padre, extendiéndose su vista a la tierra. Habiéndola él creado y puesto en su debido lugar, concibió él la labor a que debiera dedicarse. ¿Qué es lo que debía enseñar? ¿A quienes llevan el adorno de plumas y demás habitantes distintos de la tierra, divulgándoselo para que lo supiesen? Habiendo descendido a la tierra, lo primero en que pensó fue la provisión del fuego. El primer trabajo que conoceré es la provisión del fuego, dijo. Por consiguiente, mi mensajero, mi hijo sapo, yo fingiré estar muerto, a fin de que los que se levantaren contra mí practiquen en mí sus malas artes, prácticas vedadas. Solamente ellos tienen fuego en la tierra. Esto deben tenerlo los mortales para que nuestros hijos que permanecerán en la tierra tengan conocimiento de él. Yo fingiré estar muerto, a fin de que el fuego de los que se levanten contra mí sea para nuestros hijos. ¿A qué fuego se referirán? ¿A la lumbre para calentar la olla de los frijoles? Desde luego que no. Desde luego que no. Esa es la confusión de los científicos, que creen que lo que nos vinieron a enseñar es el hacer fuego, y no digo que no haya sido así, también. Pero cuando se leen textos sagrados se está refiriendo al fuego sagrado. Bien. Bien, mi hijo sapo, ponte al acecho. Cuando yo me sacuda, esparciré el fuego, lo tragarás en gran cantidad. Habiéndose acostado, extendiéndose, supo nuestro primer padre que su hijo había muerto. Por consiguiente, al futuro buitre dijo: bien, ve mi hijo. Veo que mi hijo está muy grave. Por consiguiente, ve y resucita a mi hijo. Vino el futuro hijo y vio el cadáver. Vio que era bien gordo. Encendió fuego en dicho lugar para asarlo, juntamente con sus compañeros. Trajeron leña, encendieron fuego sobre él. Entonces se sacudió Pa-Pa-Miri. Entonces interrogó a su hijo el sapo. No he tragado, dijo. Volvió a acostarse, extendiéndose,
y fingiéndose estar muerto. Los que se alzaban contra él volvieron a juntarse, recogieron leña, volvieron a encender fuego. Se sacudió nuevamente nuestro padre, volvió a interrogar a su hijo el sapo. Esta vez efectivamente he tragado en cantidad un pedacito así. Bien, en ese caso, sacúdalo mi hijo para uso de mis hijos. Para el efecto, arrójalo aquí. Habiéndolo arrojado, ve a traer madera para dejar en ella el fuego, dijo. Trajo un gajo de ajú y joá, laurel. Bien, ahora arrójalo aquí. Para arrojarlo trae mi flecha con su punta, dijo. Habiéndolo arrojado, lo depositó en el ajú y joá, dejándolo allí. Para compañero de ajú y joá, trajo el bejuco subterráneo. En él también lo depositó. En ambos, depositó el fuego para los buenos portadores del adorno de plumas, para que quedase fuego para los habitantes de la tierra. Después de estas cosas, volvieron los futuros buitres ante nuestro padre. Sabiendo nuestro padre que habían asado el cuerpo, dijo: id vosotros y convertíos en seres que no respetaréis la casa grande. Cadáver. Lloraron los buitres, porque en ninguna manera alcanzarían la vida perfecta. Lloraron. Cierren tantito ahí, por favor. Oración matutina al Creador. El Munyá saluda al Creador cada mañana con la siguiente oración, en la que reconoce que los hombres, aquellos a los que la divinidad proveyó de arcos, permanecen sobre la tierra en virtud de la voluntad de Ñamandu Ru Ete. Oh verdadero Padre Ñamandu, el primero, en tu tierra el Ñamandu de corazón grande se yergue simultáneamente con el reflejo de su divina sabiduría. Se refieren al sol, que está saliendo, en virtud de haber tú dispuesto que aquellos a quienes tú proveíste de arcos nos irguiésemos, es que nosotros volvemos a erguirnos. En virtud de ello, palabras indestructibles que en ningún tiempo, sin excepción, se debilitarán. Nosotros, unos pocos huérfanos del paraíso, volvemos a pronunciarlas al levantarnos. En virtud de ellas, séanos permitido levantarnos repetidas veces. Oh verdadero Padre Ñamandu, el primero. Bien, hermanos, hasta aquí hemos dado a conocer ustedes este mensaje lleno de belleza, lleno de poesía, lleno de sabiduría, que definitivamente exige que avivemos nuestra intuición, nuestra percepción para comprenderlo. Pero es obvio que todos vosotros os lleváis dentro del corazón un mensaje de belleza. Es maravilloso encontrar en todas las latitudes de la tierra siempre el mensaje gnóstico lleno de belleza, lleno de sabiduría. Bien sabemos los gnósticos que nuestro cuerpo físico es el vehículo para la autorrealización íntima del ser. Si no hay cuerpo físico, no hay sujeto para la autorrealización. Bien sabemos nosotros que nuestro cuerpo físico es el templo de un Dios viviente. Bien sabemos que la humanidad se pasa la vida profanando y ensuciando ese templo. Reflexionad un poco en esas energías
que se manifiestan dentro de nosotros mismos. Pensad un poco, reflexionad un poco sobre la energía creadora y os daréis cuenta que es la divinidad misma dentro de nosotros. Por eso se exige la vida santa, la vida casta, con sabiduría. Volverán los tiempos de los milagros, esos en los que la humanidad ya no cree. Volverán los tiempos de los hombres santos, siempre que cumplan con ese sexto mandamiento. Siempre que se cumpla con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Muerte. Muerte en nuestros agregados psicológicos inhumanos que llevamos dentro. Vida. Debe nacer en nuestro corazón el Cristo. Y debe haber sacrificio por la humanidad. Y todo esto es un proceso sexual. Llegar pues, como en otras ocasiones os he dicho, a la cópula mística sin derramamiento de energía. Esa energía servirá pues para nuestra propia edificación, para nuestra propia iluminación, para ampliar nuestra comprensión de las cosas divinales. Y entonces ciertamente, verdaderamente, vamos a conversar con la divinidad, cara a cara. Bien, abrimos pues un paréntesis de preguntas y respuestas. Los que quieran hacer alguna aclaración pueden hacerlo, o alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. ¿Qué nos dice nuestro amigo que viene por primera vez? Pues muy interesante lo que estuve usted leyendo de los guaraníes. Me parece que tiene un contenido así épico, muy bello, muy trascendente. Lo que pasa es que hay muchas cosas que todavía no capté muy bien. Claro es. Pero sí se puede recibir mucho aún así. Así es, definitivamente así es. Todas estas cosas producen impactos maravillosos en nuestra conciencia, en nuestro ser interno, en nuestro interior profundo. Son cosas que no debemos pretender explicarnos intelectivamente. Son cosas que se sienten más hondo, más profundo en la conciencia. En toda esta serie de pláticas que hemos sostenido aquí con ustedes, hemos visto, ¿o no es cierto, hermanos? Esos mensajes que vienen. Imagínense, por ejemplo, del hombre menospreciado, del hombre que el soberbio, el orgulloso hombre de las ciudades ve así por encima del hombro, del salvaje, del hombre de la selva. Por eso les digo a ustedes, hay que ser humildes cuando buscamos la sabiduría, porque la podemos encontrar donde menos lo esperemos. ¿Qué nos dice allá nuestro hermano? Sí. Bueno, ya llegué ya muy tarde. Sí. Escucho únicamente el final de lo que está usted leyendo, pero así que no puedo hacer gran cosa. Bien.
Alejandro. Maestros, una vez más encontramos sabiduría ahora en los guaraníes. Esa sabiduría, pues que en todas partes, todas las partes que hemos tenido aquí, especialmente donde usted nos ha dado, pues nos da mucha satisfacción saber que, ¿cómo se llama? Que en todas partes existe la sabiduría. Y pues sí, definitivamente debemos de cambiar nuestra actitud hacia esos hombres de raza de bronce, ¿no? Se supone que dicen que son extraños a nosotros, y sin embargo nosotros mismos somos uno de ellos. Es cuestión de que salga ese hombre de raza de bronce. Hemos dicho que hay mucha sabiduría regada por el mundo de nuestros antepasados, de todo el mundo. Es gran verdad lo que nos decía el venerable maestro Samael: el que comprende la gnosis profundamente, se le abren los textos sagrados, los símbolos sagrados, y le entregan su mensaje. Y es maravilloso encontrar, ya lo hemos demostrado, desde la Mesopotamia, en la épica de Gilgamesh, desde los libros del Mar Muerto, desde todas las tradiciones esotéricas del mundo. Y es muy gran verdad lo que nos dice el venerable maestro Samael. Podemos hablarles a ustedes, pues, del mensaje egipcio, del mensaje tolteca, que es el que fundamentalmente nos preocupa, que esta es la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Y ustedes ven que sí hemos profundizado en esa antropología trascendente. Podríamos llamarla antropología esotérica. Bien sabemos que la antropología es una ciencia compuesta de muchas ciencias: antropología económica, antropología social, antropología política y no sé cuántas más antropologías. Y todo eso es antropología. ¿La gnosis qué es? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es lo más profundo de la antropología, lo más trascendente. ¿Qué nos dice allá nuestra hermanita? ¿Y yo? Sí. Pues también llegué tarde, ¿no? Pero, o sea, el resto que escuché de su lectura, creo que, o sea, como la vez pasada, creo que es un mensaje, ¿sí? O sea, infinitamente profundo, que pues probablemente yo en lo personal, o sea, todavía no alcanzamos a captar o a descifrar el significado. Entonces, pero que está muy bonito, o sea, muy hermoso, sí. Entonces, no sabría decirle cómo, pues es algo que no se puede, o sea, entender muy bien, como dice usted, intelectualmente, ¿no? Pero se siente algún mensaje que va directamente en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro ser, o sea, profundo. Entonces, no. Verdaderamente, mis queridos hermanos, debemos afinar y afinar. Vean la finura del hombre que está en la selva, en contacto con la naturaleza. Nosotros también estamos en una selva, en la selva de cemento. Por eso estamos tan densos como el cemento mismo.
Por eso es que no entendemos estas cosas. Pero en todo caso, es bueno desglosar todos estos mensajes. Es bueno entenderlos. Para eso tenemos la información gnóstica. El gnóstico ya tiene la obligación, así, de entender estas cosas. Porque tiene la información. El gnóstico ya no puede leer profanamente. ¿Para qué sirve, pues, estar en posesión de los arcanos? Ciertamente, debemos familiarizarnos con los símbolos sagrados, con los textos sagrados. Hay parábolas muy profundas, muy profundas, como las del Pistisofía, por ejemplo, las enseñanzas secretas de Jesús a sus discípulos. Y sin embargo, la lectura de ellas, simplemente, aunque así de pronto no las entendamos, nos está produciendo un efecto. Tener, por ejemplo, la Pistisofía en casa es como tener un talismán, una cosa sagrada. Así como los libros escritos por el venerable maestro Samael Aún de Oro. ¿Qué nos dices, hermano? Es maravilloso ver cómo la verdad aparece en cada rincón del mundo, en aquellos pueblos que cumplen la ley, y los guaraníes son un testimonio de esta verdad que se manifiesta, porque como hablan del trabajo en la novena esfera, de transmutación, de todas las cosas que cada uno debe seguir. Así es, porque hablan de la verdadera ciencia, ¿sí? Desde luego, ese mismo mensaje se traslució cuando hablamos de ellos, de los Cuna, por ejemplo, de Panamá. Y el mensaje que se desprende de la sabiduría de nuestros hermanos, los Pieles Rojas, por ejemplo. Es la misma gnosis. La misma gnosis que encontramos entre los druidas, entre los nórdicos, entre los vikingos, entre los tibetanos, entre los chinos, entre los persas. ¿Dónde no la encontramos? En la India, en Egipto. Pero no es necesario hacer viajes tan lejos. Estamos parados aquí sobre ella. Aquí estamos parados sobre ella y no nos damos cuenta. Esa maravillosa gnosis. ¿Quién creen ustedes que sea el hierofante de la iglesia gnóstica de los mundos superiores? Es Jesús el Cristo, el más exaltado de los iniciados. Pero eso no quiere decir, pues, que no haya otros hombres que se han autorrealizado, que han encarnado en sí mismos esa energía cósmica llamada el Cristo. Por eso les recuerdo que lean allí esa frase del maestro Samael, ese pensamiento. Quetzalcóatl es el Cristo. Se convirtió en ese, que encarnó ese Quetzalcóatl, que es el mismo Cristo, ese Quetzalcóatl cósmico. Ya hemos hablado de él. En fin, que ustedes se dan cuenta, pues, de la profundidad. Aquí no hay engaño. Aquí no hay demagogia, como dicen por ahí los ministros de Estado.
porque cada uno puede comprobar por sí mismo esto que estamos diciendo. ¿Qué nos dices, hermano? Yo siento que en ocasiones como esta, cuando escuchamos mensajes escritos en una forma tan bella como está y tantos otros mensajes sagrados, pues nos damos cuenta que nos llega muy dentro, nos llega a algo que en la vida diaria, si no tenemos cuidado, ni siquiera sentimos, ni siquiera estamos conscientes de que lo tenemos. Creo que siento que estos mensajes, los mensajes sagrados, se van comprendiendo cada vez más. Siento que uno puede sentir que los comprende y mientras más conocimiento tiene, mientras más trabajo tiene, lleva a cabo, más profundidad le van encontrando. Creo que son textos maravillosos que nos pueden dar pues cada vez más. Definitivamente sí. Son textos vigentes, textos permanentes. Como la hermanita muy bien lo ha dicho, hoy nos han entregado un mensaje, pero podemos volver a estudiarlo y a lo mejor ese mensaje adquiere una tónica superior. Y a nosotros efectivamente nos produce la impresión de que hemos encontrado y aprendido algo nuevo. Así son estos mensajes. Así son los libros del maestro Samael y todos los libros sagrados. ¿Qué nos dices, Carlos? Pues esto no es otra cosa más que un testimonio, uno más de todos cuanto se nos han descubierto aquí en la Gnosis, para saber que la sabiduría está implícita en el ser humano desde su origen en este planeta. Y pues naturalmente en la medida en que el intelecto ha ido creciendo, pues ha ido desmeditando, dándole méritos a esta enseñanza del buen vivir, porque en realidad eso es encontrar el propósito fundamental de nuestro paso por este planeta, seguir y obedecer a las leyes que nos rigen, pues acatando esas leyes naturalmente uno deja de depender de ellas, y es así pues como el ser humano se va, el humanoide, como dijera el venerable maestro, se va convirtiendo en un ser humano, un ser superior, que alcanza el poder sobre sí mismo y sobre las leyes que lo rigen, alcanzando niveles angélicos, pues que finalmente son el propósito del ser humano. Bien, ¿qué nos dices? Pues todo lo que hemos escuchado ha sido muy bonito. Realmente es, pues así no puedo consumir algo que sea producto de algo interior. Esto se siente superior. Y pues además es muy similar. Aquí nos habla de las aguas. Me acuerdo que una vez cuando yo hago de Quetzalcóatl también decía que atravesaba un mar. Y es muy similar. O sea, ahora, ahorita estaba, quería hacer ¿por qué se simboliza? ¿Por qué hay animales diferentes? Por ejemplo, bueno, yo me he fijado si usan los evolutivos en el libro que aquí se usa. Bueno, aquí tenían un perro, hay otros que la serpiente y hay otros que es el sapo. Sí, todo eso es metafórico. Definitivamente se refieren a algunos aspectos de nuestra propia
naturaleza. También se refieren al poder de los elementales de cada especie animal. De modo que hay que estar preparado para todas esas metáforas. Hemos encontrado que entre nuestros aborígenes usaban una simbología muy diversificada. Recuerden, por ejemplo, que entre los Kuna, una mesa con unas cintas de colores, ¿sí? Y otros objetos ahí, simbolizaba la vulva de Mama Olokurtilizó, la Divina Madre. Pero no faltaba ahí la presencia de un árbol. En fin, toda esa simbología con la cual debemos familiarizarnos. ¿Qué nos dices? Pues podemos apreciar en este texto, como en muchos otros, que es tan poderoso el mensaje que aunque no se entienda, se siente. Y como ya se dijo hace rato, mientras más se vaya entendiendo, más vaya va a ser. Y por ejemplo, en una ciudad así como esta, en que todo el mundo es muy rígido, un mensaje así por lo menos se siente bello. Y en unas personas que estén despiertas, va a llegar la sabiduría, no nada más la belleza. Y pues yo creo que mientras más se trabaje, incluso ya es difícil negar, después de haber leído tantos textos, que mientras más trabaje en la fragua, más va a despertar el real ser. Definitivamente. ¿Qué nos dices, Stefan? Pues, una vez más me doy cuenta de qué tan fuerte es la palabra cuando usted mencionaba el mantra. No sé, adentro vibraba totalmente y pues como que quería salir, pero no puede. Y me da mucha curiosidad cómo la ciencia nos engaña, cómo nos pone, o sea, nos tiende la trampa. Y hace unos momentos escuché una canción que a Lorena me dio. No la he escuchado mucho tiempo porque nunca había entendido. Y hace un momento decía que el ave tan pequeña como elevaba su vuelo, que el hombre con su saber apenas a duras penas andaba. Entonces era lo que cuando lo vi, por fin, ahora sí, es cierto. Y es verdad, nosotros nos tropezamos a cada rato con una teoría, con esto, con el otro, y nunca oímos acá adentro. Más es verdad lo que usted dice, que cuando uno hace a un lado todo esto, lo material, se dedica hacia adentro, la sabiduría llega en cualquier pequeña cosa, detalle o palabra. Así es. Pues se ve una vez más toda la sabiduría que hemos estado viendo. Y yo comparativamente, no sé, sentí este mensaje muy adentro, me emocionó mucho. Y si tuviera que describirlo, lo imagino como una nube muy ligera, pero profunda al mismo tiempo, aparentemente como en contradicción, pero me llegó así muy, muy profundo, lo sentí. Bien. Me dejó, sí. Entonces, Pues sí, es la profundidad de estos del texto, ¿no? Y aunque algunas cosas se entienden, de todas formas llegan. así es. El venerable maestro Samael Aún nos decía que el mensaje náhuatl, el mensaje tolteca, era muy potente, más potente aún que el propio mensaje hindú. Eso hemos podido comprobarlo, podemos dar testimonio de ello. Definitivamente el mensaje de nuestros antepasados aztecas
toltecas es poderoso, es muy potente, es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Este tiene esa finura, una finura, una suavidad, ¿verdad? Una exquisitez poética. Ya lo había dicho alguna vez, ya el mejor poeta francés hubiera querido escribir así, ¿sí? En los mundos internos nos hemos encontrado con que los maestros más duros, más exigentes, son los pieles rojas, muy duros, muy exigentes. Y nuestras propias experiencias así lo hemos comprobado. Y lo mismo encontramos en el mensaje náhuatl, que es el mismo, viene a ser el mismo exactamente. Es decir, cada vez es más duro, más exigente. De modo que el que se decide a transitar por el camino del filo de la navaja, no crea que se va a encontrar con cosas muy suaves. Por eso el maestro Samael nos decía, este camino es para valientes, para audaces. El cielo se toma por asalto y muchos lo han tomado. La condición pues de una vida casta, de una vida santa, de una vida fuerte, poderosa. ¿Por qué creen ustedes que desde lo antiguo se ha simbolizado en 3 escalones el camino? Gloria, poder, fuerza. De modo que esos que creen que Dios está con los débiles, pues están en un error. Dios está con los fuertes. Con los fuertes en virtud. Bien, hermanos, hemos terminado.